La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando la pintura me sangró en la mano. Y no estoy hablando en sentido figurado. Fue una gota espesa y oscura que se deslizó por el borde del fresco, justo donde estaba trabajando con el bisturí. Pensé que era pigmento viejo mezclado con humedad, pero el olor era metálico. Me quedé congelado un segundo sosteniendo la herramienta en el aire mientras la gota caía al suelo y manchaba mi zapato. Sentí una punzada en el estómago. Algo no encajaba. Las pinturas no sangran. Llevaba semanas trabajando en la Capilla Paulina en el Vaticano. Para los que no lo saben, no es tan famosa como la Sixtina, pero tiene obras igual de impresionantes. Fue un proyecto que me cayó del cielo. Literalmente, me contactaron desde Roma, tras una recomendación que ni siquiera sabía que existía. Al principio pensé que era una broma, pero cuando me mandaron los boletos y los papeles oficiales, supe que era real. Me pareció raro que el encargo viniera con tanta urgencia, como si no hubiera tiempo que perder. Y más raro aún fue que insistieran en que solo yo debía trabajar esa sección del muro. Nadie más, ni asistentes ni aprendices. La pintura en cuestión era un fresco del siglo X que mostraba una escena de martirio. Algo normal, el nombre estaba ilegible. Arrodillado, rodeado de figuras encapuchadas. Desde el primer día me incomodó el rostro de uno de esos encapuchados. Sus ojos parecían seguirme mientras trabajaba. Me reía solo, diciéndome que era el cansancio o la sugestión, pero a la tercera vez que sentí su mirada clavada en mí, decidí cubrir esa parte con una tela mientras limpiaba el resto. Así podía concentrarme sin esa sensación de que alguien respiraba cerca de mi nuca. Fue al aspar una esquina, detrás de una capa más reciente de pintura. Cuando encontré la inscripción, no estaba pintada. Parecía hecha con una sustancia que se había oxidado con los años. Al principio pensé que era óxido o un tinte antiguo, pero cuando hice las pruebas preliminares con el reactivo, los resultados me dejaron frío. Sangre. Sangre humana antigua. Sí. El laboratorio confirmó mi sospecha 2 días después. No tenía sentido. ¿Quién escribiría algo con sangre detrás de un fresco? ¿Y por qué? Esa noche no dormí bien. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces empapado en sudor, con imágenes que no recordaba haber soñado. Al día siguiente, mientras me tomaba un café en una cafetería cerca del Vaticano, decidí investigar un poco más. Usé mi acceso a los archivos internos del proyecto de restauración para buscar antecedentes sobre esa sección de la capilla, y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre más que cualquier prueba química. Una lista con los nombres de restauradores anteriores, 3 en total,
todos asignados al mismo mural. Los tres murieron poco después de trabajar en él. Uno en un accidente doméstico. Otro cayó de un puente en circunstancias poco claras y el tercero simplemente desapareció. Nunca lo encontraron. A partir de ese momento, cada vez que entraba a la capilla, sentía una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más denso ahí dentro. No era miedo exactamente, era algo más físico, como si la misma estructura del lugar me rechazara. Intenté ignorarlo y seguir con el trabajo, pero mis manos comenzaron a temblar cada vez que me acercaba a la inscripción. Pensé en pedir ayuda, hablar con alguien del equipo de conservación, pero sabía que si decía que una pintura me estaba afectando emocionalmente, me sacarían del proyecto y yo necesitaba ese trabajo, no solo por el dinero, sino por lo que representaba. Así que me tragué el miedo y seguí adelante. La inscripción. Una vez que la limpié mejor, resultó ser una frase en latín. No soy experto en el idioma, pero con ayuda de una app y algo de contexto, logré entenderla. Sanguine Pontificis Redemptio Damnatorum en español. Algo así como en la sangre del pontífice, la redención de los condenados. Era una frase inquietante, pero lo que más me perturbó fue que no estaba escrita con pincel ni herramienta fina, sino con los dedos. Las marcas eran irregulares, temblorosas, como si quien la escribió lo hubiera hecho con desesperación. No podía dejar de imaginar a alguien encerrado, sangrando, escribiendo eso como última acción en vida. Comencé a revisar registros históricos de la época del fresco. No fue fácil, pero encontré acceso a documentos del Archivo Secreto del Vaticano, gracias a un contacto italiano que trabajaba como traductor. Lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Entre 1589 y 164 murieron 3 papas en circunstancias extrañas, oficialmente por enfermedad o causas naturales, pero las cartas privadas de algunos cardenales hablaban de fiebres violentas, delirios, y en uno de los casos gritos durante la noche, que se escuchaban desde las habitaciones papales hasta los jardines. Lo más raro era que todos esos papas habían sido retratados o mencionados simbólicamente en ese mismo mural que yo restauraba. No le conté a nadie lo que había encontrado. No quería parecer paranoico, pero algo me decía que ya había cruzado una línea invisible. Empecé a tener sueños recurrentes. Siempre eran oscuros, con voces susurrando en latín, y la sensación de estar atrapado bajo tierra. A veces me despertaba con la boca seca, y el corazón a 1000 por hora, y el sabor metálico de sangre en la lengua. Cada día que pasaba en la capilla, me costaba más entrar. Caminaba lento por el pasillo, sintiendo que alguien me seguía a unos pasos, aunque al voltear no había nadie. Todo el tiempo miraba de reojo al encapuchado de la pintura. Ya no me atrevía a taparlo. Sentía que eso lo enfurecía. Una tarde, cuando el sol se colaba oblicuo por las ventanas altas de la capilla, creí ver algo moverse en el mural. No fue un movimiento claro, más bien un leve cambio en la postura del encapuchado. Me acerqué con cautela, pensando que era un efecto óptico o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero al observar más de cerca, noté algo perturbador. Su mano, que antes apuntaba al cielo, ahora estaba sobre el pecho del santo arrodillado. Revisé mis fotos anteriores para asegurarme, y efectivamente la posición era distinta. Nadie más había tocado esa sección. Yo era el único autorizado. Ahí fue cuando decidí que debía salir de Roma. Pensé en renunciar.
en irme antes de que algo peor pasara. Decidí quedarme una semana más solo para terminar el informe preliminar y dejar todo documentado. Me convencí de que podía manejarlo, que tal vez todo era producto del estrés y de estar tanto tiempo encerrado entre frescos oscuros y figuras religiosas. Pero con cada día que pasaba, la sensación de que alguien me observaba se volvía insoportable. Ya no era solo la pintura, era toda la capilla. Escuchaba pasos detrás de mí, ecos que no coincidían con mis movimientos. Incluso empecé a notar cambios en el sonido de mi propia voz cuando hablaba solo, como si rebotara en algo que no estaba ahí antes. Una noche, mientras organizaba mis notas en el departamento que me habían asignado cerca del traste, me llegó un correo sin remitente claro. Solo decía: ¿ya viste lo que les pasó a los otros? Adjunto venía un archivo escaneado con una carta fechada en 1972. Estaba escrita a mano en italiano por un restaurador que también había trabajado en la Capilla Paulina. El contenido era confuso, lleno de frases paranoicas, pero algo se repetía una y otra vez. No mires los ojos del encapuchado. El nombre del autor me sonaba familiar. Revisé mis archivos y confirmé lo peor. Era el último restaurador registrado antes de mí, el que desapareció. Ya no podía ignorarlo. Fui a buscar a un sacerdote anciano que solía estar en la capilla, el padre Benedetti, quien desde el principio me había parecido distante, como si supiera algo. Cuando le mencioné la inscripción y el encapuchado, su rostro se endureció. Me pidió que saliéramos a caminar fuera del recinto. Eso no se habla dentro de la capilla, me dijo. Caminamos en silencio hasta una pequeña plazoleta, donde apenas llegaba el ruido del tráfico. En voz baja me contó que el mural siempre había sido motivo de rumores, que los antiguos decían que fue pintado por alguien poseído, alguien que usó su propia sangre y la de otros para condenar a los que desafiaran el orden divino. Le pregunté por qué no lo habían borrado o sellado. Almo me respondió algo que hasta hoy me cuesta aceptar, porque no puede destruirse. Ya lo intentaron antes, solo cambió de forma. Cada vez que lo intentan ocultar, cobra otra víctima. Me contó que hubo un intento en 1857 de cubrirlo con cal, y el papa de ese tiempo murió de una hemorragia inexplicable pocos días después. Después de eso, el mural fue restaurado. Pero con instrucciones estrictas de nunca interferir con la parte inferior donde estaba la inscripción. Nadie le hizo caso, o más bien nadie sobrevivió lo suficiente para advertir a los siguientes. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse con vida propia. Sentía que el encapuchado estaba ahí, agazapado en algún rincón esperando. Revisé mis fotos del mural una y otra vez buscando errores, algo que explicara los cambios, pero todo estaba bien expuesto, bien documentado, y aún así su mano seguía cambiando de lugar. Esa madrugada tomé una decisión. Al día siguiente iría a la capilla por última vez. Haría una grabación completa del mural y dejaría constancia de todo lo que había descubierto. Luego me iría de Roma sin mirar atrás. El último día llegué temprano a la capilla, antes de que llegaran los demás. Me colé con una copia de la llave que había hecho en secreto, sabiendo que lo que haría probablemente me costaría mi carrera. Llevaba una cámara de alta definición y una grabadora de voz. No quería dejar cabos sueltos. Entré con el corazón acelerado, respirando profundo para no dejar que el miedo me paralizara. El lugar estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se colaba por una de las ventanas altas. Me acerqué al mural con pasos lentos, sintiendo que cada metro me acercaba a algo que ya no era humano. Encendí la cámara y comencé a grabar. Describí en voz alta todo lo que veía, incluyendo cada trazo,
cada figura, cada detalle del encapuchado. Noté algo que me dejó helado. Su rostro había cambiado. No era una ilusión, ni un truco de la luz. Era distinto, más definido, casi reconocible. Me pareció ver rasgos familiares, y un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando comprendí por qué era mi propio rostro. No exactamente, pero lo suficiente para reconocerme. El encapuchado tenía mis facciones distorsionadas como en un mal sueño. Dejé de grabar. Sentí que las piernas me fallaban. Me acerqué a la parte baja del mural donde estaba la inscripción en sangre. Noté algo que no había visto antes. Una especie de marca debajo de la frase. Era una figura, un símbolo que parecía un sello antiguo, compuesto de círculos y líneas cruzadas. Lo toqué con la punta del dedo y sentí un calor súbito. En ese momento escuché un sonido seco detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo la puerta abierta, moviéndose ligeramente con una corriente de aire que no debería estar ahí. Empecé a sentir una presión en la cabeza, como si algo me gritara sin emitir sonido. Fue entonces cuando lo vi, no en el mural, en el reflejo del vidrio de protección. Una figura encapuchada parada detrás de mí en el pasillo que lleva al altar. Me giré de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví a ver el reflejo, ya no estaba. Comencé a sudar frío, el corazón a punto de salírseme del pecho. Grabé unos minutos más sin hablar, solo captando el ambiente, el silencio, los ecos. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Apagué la cámara, guardé todo en la mochila y salí sin mirar atrás, sintiendo que algo se quedaba en esa capilla o que algo me seguía. Ya en mi departamento, al revisar el video, me di cuenta de algo más. En el último minuto de grabación, justo antes de apagar la cámara, se escucha un susurro bajísimo, casi imperceptible. Pero ahí está. Usé un software para amplificar el audio y limpiarlo. Era una voz grave, arrastrada, que decía en latín: tú es próximo, tú eres el siguiente. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No lloré, no grité, solo me sentí vacío, como si ya no hubiera nada que hacer. No sabía si irme sería suficiente. No sabía si alguna vez lo fue para los anteriores. Al día siguiente, tomé un vuelo a México, sin avisar a nadie. Dejé mi hospedaje, el equipo, todo. No llevé la cámara. El audio y las copias digitales que logré respaldar en una memoria oculta. Mi plan era desaparecer, cortar todo lazo con Roma y con esa pintura. Durante semanas estuve encerrado en casa de mi madre en Puebla sin decirle nada. Apenas comía, apenas dormía. Revisaba el video una y otra vez esperando encontrar alguna explicación racional. No la hubo. Cada vez que escuchaba el susurro, sentía que se hacía más claro, como si me hablara directamente, como si ya supiera dónde estaba. Intenté contactar al sacerdote Benedetti desde un número desconocido. Pero me dijeron que había fallecido 2 días después de nuestra conversación. Un infarto fulminante, dijeron, aunque no tenía antecedentes. Fue entonces cuando acepté que no había escapatoria simple. Algo se había roto, algo me había marcado. Empecé a notar cosas extrañas en mi entorno. Aves muertas,
frente a la puerta de mi casa. Espejos empañados sin razón y la figura de un encapuchado en mis sueños. Ya no era un sueño aislado. Era el mismo todas las noches. Pensé en destruir las grabaciones, quemar todo. Pero algo me decía que no serviría de nada. El mural no necesitaba pruebas físicas para alcanzarte. Era como un virus. Una condena que se transmitía con solo saber demasiado. Empecé a escribir todo lo que sabía, todo lo que recordaba. Al principio lo hacía por mí, por desahogarme, pero luego supe que debía dejar un registro. Algo que sirviera a quien viniera después, tal vez para evitar que se repita, tal vez solo como una advertencia. Me sentía como uno de esos testigos que no pueden cambiar nada, pero aún así gritan al vacío. Hace 2 días, al despertar encontré algo escrito en el espejo de mi baño, 3 palabras en latín, por lo que parecía ser sangre seca. Non eris solus. No estarás solo. Ya ni me asusté. Me quedé mirándolo largo rato como resignado. Me senté en el suelo y lloré por primera vez desde que salí de Roma. No de miedo, de tristeza, porque entendí que esto no termina con irse. No termina con contarlo. Lo único que cambia es el tiempo que te queda antes de que se complete el ciclo. Como si el mural solo necesitara reconocerte, verte, saber que lo viste y entonces empezar el conteo regresivo. Hoy es la última vez que escribo sobre esto. No porque tenga respuestas, sino porque ya no importa. Siento que algo se aproxima. Lo noto en los silencios, entre los sonidos, en los reflejos, en el aire que cambia de temperatura sin motivo. Si tú estás leyendo esto, si alguna vez trabajas en esa capilla, si alguna vez ves esa pintura, no la toques, no mires sus ojos, no busques más allá de lo que debes, porque hay cosas que no buscan ser reveladas, cosas que se aferran a quienes las exponen, y cuando te elige, ya no hay forma de deshacerte de ella. Solo puedes esperar tu turno. Vi a una paloma pudrirse viva frente a mis ojos. Estaba posada en el alféizar de la Biblioteca Vaticana y sin razón aparente comenzó a temblar, a emitir un chillido casi humano, hasta que su piel se abrió en llagas negras. Tardó menos de 1 minuto en convertirse en un macijo de carne reseca y plumas. Nadie más la vio, nadie más la oyó. Cerré el libro que tenía frente a mí y me limpié el sudor con la manga de la sotana. Era el 3er día que algo así pasaba desde que empecé a leer el manuscrito del Papa Lucio V. A esas alturas ya no podía fingir que no estaba pasando algo extraño. Y si creías que lo peor ya había pasado, estás muy equivocado, porque esto no fue más que el primer susurro de lo que realmente ocurrió dentro del Vaticano. Lo que se esconde tras los muros de esa capilla no solo mira. Y una vez que lo hace, empieza la cuenta regresiva. Él creyó que contar su historia lo salvaría, pero lo único que hizo fue acercarse más al final. En la segunda parte, descubrirás lo que revelaba el manuscrito del Papa Lucio V y por qué fue sellado con sangre, miedo y muerte. Activa las notificaciones, apaga las luces, no lo mires a los ojos. La segunda parte ya viene por ti.